¿Cuánto damos gracias al Señor? ¿Cuánto bendicen su nombre para siempre? Al nombre de Cristo, gloria. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor por su gran amor, por su infinita misericordia, por sus bondades que son nuevas cada mañana. Amén. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza, en la adoración? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en medio nuestro? Yo estaba ahí, yo estaba como José, soñando. ¿Cuánto alaban a Dios? Y decíamos, Señor, cuando por tu gran misericordia tengamos el lugar donde congregarnos, ¿usted se imagina cómo va a ser de poderoso esa adoración, esa alabanza en lo que se conoce como una vigilia? Una noche donde usted pueda caminar, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, y derramar su alma delante del Señor en oración, en ruego, en súplica, en adoración, en alabanza. Bendito el nombre del Señor, donde la presencia de Dios pueda moverse en medio nuestro, tratar con nuestra vida de la manera más bella, de la manera especial. ¿Cuánto alaban al Señor? Decía el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amados, toda persona, desde que nace, sus padres lo van preparando. ¿Cuánto alaban al Señor? Y le van dando una educación, y lo llevan al preescolar, lo llevan al kinder, lo llevan a la primaria, lo llevan a la secundaria, y ahí el muchacho lo van preparando, ¿verdad?, para confrontar o enfrentar una profesión o una ocupación, bendito el nombre del Señor, para que pueda desarrollar luego un trabajo y ser, ¿verdad?, un obrero, y pueda ser también un profesional, bendito el nombre del Señor, en las áreas donde el Señor le dio talento, donde pueda desarrollar aquellas cosas y ser de útil a la sociedad. Pero no todo llega ahí. El salmista podía comprender que en su corazón, que en su alma tenía un anhelo maravilloso, tenía algo grandioso, bendito el nombre del Señor, y era que él podía experimentar que a pesar de todo lo que podía vivir, de todo lo que podía experimentar en la vida diaria, era necesario un momento juntarse con sus hermanos, aquellos que alaban, aquellos que bendicen, aquellos que adoran al Señor, aquellos que necesitan, ¿verdad?, ser vaciados en ese momento de Él y ser llenados de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso, amados, nosotros nos alegramos, por eso nosotros tenemos ese contentamiento, por eso nosotros nos gozamos en el Señor, por eso somos llamados, creados para su alabanza, porque es algo especial, bendito el nombre del Señor. El nombre quedó bien porque somos creados para alabar, adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? A su nombre. El hecho de que esta mañana usted esté aquí es algo grande, es algo maravilloso, es algo glorioso, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque usted no viene a ocupar una silla, usted viene con un corazón dispuesto. Mire, yo recuerdo cuando la misericordia de Dios vino a mi vida, hermano, una profunda soledad. Podía tener todo lo que te quisiera, pero algo hacía falta. Hasta que llegaron esos benditos hombres de Dios valientes, llevando el mensaje de salvación a los lugares donde nadie se mete. Y cuando ese mensaje llegó, traspasó mi corazón, traspasó mi vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y empecé a sentir lo que dice la Escritura: ríos de agua viva comenzaron a fluir. ¿Cuánto alaban al Señor? Empezó algo especial a manifestarse en mi vida, algo glorioso. ¿Cuánto da gloria al Señor? La soledad desapareció. Entonces yo quería saber más de Él, y en el momento donde aquellos evangelistas me decían: ven. Y yo llevaba una vida totalmente en desorden, hermano, y me atrevo a decir que peor de casi todo lo que estamos aquí.
vida en total desorden en mi vida, una vida que me llevaba, que ese desorden me llevaba a que si me sintiera más vacío. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero cuando llegué al servicio, aquellas palabras fueron confrontando mi vida, fueron confrontando mi desorden de vida que yo llevaba. ¿Cuánto alaban al Señor? Y aquella palabra empezó a hacer un efecto en mí, que el primer año de convertimiento, en ese primer año, llegó un momento en mi vida que yo decía, yo parezco que me han dado tanto palo, ¿verdad? Porque llevaba una vida tan en desorden que no había un momento de consuelo para mí. Era la corrección de la palabra, venía a mi vida. Y muchas veces yo entraba en un conflicto y yo le decía, ¿quién será el chismoso que le va con este predicador? ¿Cuánto le dan al Señor? Y no era ningún chismoso. Era el Espíritu Santo que conoce tu condición y conoce mi condición, y Él va corrigiendo nuestra vida a través de su maravillosa palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Él es ese, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Es como la vasija que la van moldeando, apóstol, ¿cómo se le dice? Él es el alfarero que nos va moldeando a nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Nosotros somos barro en sus manos. Por eso que cuando usted llega a este lugar, ¿verdad? Muchas veces la palabra lo va a confrontar. ¿Ve? Y no se sienta mal, el Señor está corrigiendo su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora tenemos que tener un corazón abierto a la corrección de Dios. Porque si hacemos las cosas como el Señor dice en su palabra, entonces dice que se nos ilustra que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cuánto alaban al Señor? Y esa era la diferencia que veíamos, bendito el nombre del Señor, que yo veía en ellos. Yo decía, ¿por qué yo los escucho? Y ellos tienen esa victoria y están tan bendecidos y le va tan bien. ¿Y por qué yo no todavía? Aquí llevo un año y lo que llevo es que cada vez que habla la palabra, ¿cuánto le van al Señor? Hasta que llegó un momento que rendí mi vida. Y empecé entonces a tomar un tiempo de intimidad con Dios. Y le dije, Señor, estoy cansado. Y cuando le dije al Señor que estaba cansado, el Espíritu Santo empezó a poner un deseo en mi corazón. ¿Cuánto alaban al Señor? Y me dice, escudriña mi palabra. Cuando yo empecé a escudriñar esa palabra, la palabra de Dios fue formando mi vida, fue cambiando mi corazón. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces ya la palabra no me era se convirtió en mi delicia. ¿Cuánto alaban al Señor? Llegó el momento que quería todo el tiempo estar sumergido en ella, aprendiendo de ella y tratando de guardarla cada día y agradándole al Señor, para que el Espíritu Santo de Dios pudiera fluir en mí. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Hubo un efecto tan tremendo que aquellos amigotes que yo me gastaba en el mundo, bendito el nombre del Señor, empezaron a llamarme, ¿a ti te está pasando algo? ¿Qué te pasa que te ves tan diferente? ¿Qué te pasa que te ves tan distinto? Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y digo, no puedo. No puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. ¿Pero por qué? Esos evangélicos te volvieron loco y te lavaron el cerebro. No, te lavaron completico. Bendito el nombre del Señor. Me lavó la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto le dan al Señor? Amén. Él hizo. Ayer estamos recibiendo esa enseñanza. ¿Cuántos se gozaron de la enseñanza de ayer? Amén. ¿Verdad? Esa limpieza de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan al Señor? Y entonces es el momento de que aquellos amigos, es el momento que entonces usted empiece a dar de lo que le ha recibido del Señor. Entonces usted empieza a hacer ejemplos para ellos. Y entonces aquellos amigos, ¿verdad?, que lo invitan a hacer lo malo, entonces les cambia el panorama y le dicen, oye, estoy pasando por un problema, Salvador, necesito hablar contigo. Digo, dime, me está pasando esto, me está pasando aquello. Entonces es el momento donde la palabra del Señor empieza a actuar. Y comienzan tus primeras prédicas,
las prédicas de la calle, cuánto alaban al Señor, y te empieza a dar aquella alegría, aquel contentamiento. Entonces cuando aquel amigo abandona también la vida que llevaba y se viene para donde estás tú, entonces tú te ves comprometido a seguir haciendo las cosas correctamente para ser ejemplo al que llega. Bendito el nombre de Dios. Por eso, amados hermanos, la iglesia, ¿verdad? Todos los que venimos a este lugar a deleitarnos, a gozarnos en la presencia del Señor, ¿verdad? No cabe la alegría, no cabe el contentamiento, porque todo lo que hemos experimentado es de milagro. Aquí venimos, mire, o vamos a decirlo así, cuando venimos a este lugar, allá afuera, dejamos todo, entramos en este lugar y derramamos nuestra alma delante de la presencia de Dios, porque nosotros no somos hombres que caminamos bajo las circunstancias. Las circunstancias pueden decir cualquier cosa. Usted camina en fe creyendo a lo que dice la palabra de Dios y lo que le ha prometido para su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Por lo tanto, usted camina como viendo al invisible, creyéndolo. Entonces cuando su vida usted empieza a ver que es una vida fructífera, se empieza entonces a parecer a ese árbol. ¿Cuánto alaban al Señor? Ese árbol que va creciendo junto a corriente de su agua, y su vida empieza a dar fruto, hasta usted mismo se sorprende. De tal manera que cuando el pecado viene a su vida para tratar de entristecerlo, para tratar de apartarlo del propósito con que usted ha sido llamado, usted tiene la fortaleza del Señor para decirle no al pecado. Pero mientras usted no tenga esa íntima comunión con el Señor, mientras usted no tenga esa intimidad con Dios, entonces usted va a ser víctima de sus emociones, movido de allá para acá, de aquí para allá, bendito el nombre del Señor, y va a vivir con una tristeza. No se va a manifestar el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque no se ha rendido totalmente. Pero lo que nos hemos rendido, por eso es que, y otra de las cosas que me pasaba cuando me convertí, amados, es que yo decía, yo quiero esa victoria que tienen estos hermanos. Oye, porque no solamente es que predicaban la palabra con denuedo, que tenían la unción, sino su caminar, amado, su ejemplo. Bendito el nombre del Señor. Y entonces uno, wow, bendito el nombre del Señor, es algo grande. Es algo grande. ¿Cuánto alaban al Señor? Bueno, amados, miren, nosotros, o voy a hablarlo en mi caso particular, bendito el nombre del Señor. Muchas veces se nos dicen que tenemos la responsabilidad de la palabra, ¿verdad que sí? Y es un momento que uno está acostumbrado a ver a sus apóstoles bajo esa bendición tan grande. Amén. Pero ellos han aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros, como su iglesia, ¿verdad? Él conoce a cada uno de los que estamos en este lugar. Entonces, Él nos habla conforme a la necesidad. Y escúcheme bien, vamos a recibir de parte de Dios exhortación. Pero la exaltación va a venir acompañada con la edificación. ¿Sabe por qué? Porque va a ver, el Señor, la voluntad de Dios no solamente es que usted se sienta como que si es exhortado, ¿me entiende? Sino también le está enseñando. Pero como usted es hijo, oye, qué sabroso es esto, papá, tú leíste. Y como usted es hijo, entonces Él lo consuela. ¿Cuánto le dan al Señor? Para que usted siga su caminar con Él. Amén. Y entonces su vida va siendo corregida, su vida va siendo enderezada. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, qué lindo es esto. Mire, me recordaba de un pasaje en el camino de Emaús, cuando el Señor resucita. Dice que iban caminando dos de sus discípulos, y en el medio del caminar ellos estaban hablando y se les aparece Jesús al lado de ellos caminando, y ellos no lo reconocieron y empezaron a hablar acerca de lo que había sucedido en ese momento. Y cuando llegan a cenar, que parten el pan, entonces se dieron cuenta que era el maestro. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice una palabra que movió, y dice era que su corazón ardía. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Amado, tú puedes estar pasando la peor dificultad en tu vida, ¿verdad? Pero tú no estás solo. Tú no ves al maestro. Bendito el nombre del Señor. Pero puedes sentir
sentirlo, tu corazón puede arder, y esa fe es la que te lleva a congregarte, a venirte, a alabar, a creer, bendito el nombre del Señor, que tú no vas a continuar igual, que va a haber una esperanza, una bendición que se va a cumplir, promesas en tu vida, en la cual tú vas a levantar alas como la del águila. ¿Cuánto alaba al Señor? A su nombre, gloria. Amén. Vamos a leer. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Bendito su nombre para siempre. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Desde el versículo 1 al versículo 5. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Todo lo tiene? Dice, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estas son las palabras postreras de David. Escucha bien. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardada, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y deseo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tremenda palabra, hermano. Uy, Dios mío, es algo grandísimo. A veces uno no cabe de la alegría, del contentamiento, cuando, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted está en la intimidad con Dios, a solas con el Señor, y está leyendo la palabra, y viene una palabra de esta magnitud a tu vida. A veces uno se levanta y camina y dice, Dios mío, esto es grande. Wow, Señor, ayúdame, ten misericordia, bendíceme, dame entendimiento, y camina, y el Señor te sorprende, y el Señor ensancha tu corazón y te hace soñar, y vuelas tan alto, hermano, que ves las maravillas del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora, estamos hablando de David, y dice, en el verso 1 dice, dijo el varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios del Jacob, el dulce cantor de Israel. Ese era David. Ese era David, dulce cantor de Israel. La mayoría de las alabanzas y adoración que cantamos, que se encuentran en los salmos, fueron inspiración de aquel momento de intimidad de David con el Señor. Hay una expresión tan poderosa, ¿verdad? Que en medio, que Dios se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. En el Salmo 42, figúrese lo que sucede. En el Salmo 42 dice la Escritura que se toma una ilustración de un ciervo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando se toma esa ilustración,
Usted se debe imaginar el siervo. El siervo es como un venadito, ¿verdad? Que él no aguanta sed. Él tiene que buscar, bendito el nombre del Señor, alguna corriente de agua para saciar su sed. Pero cuando no la encuentra en los tiempos de sequía, dice que el bravío de ese siervo es tan fuerte, pero tan fuerte, que aquí el salmista lo toma como una ilustración y dice: así como ese siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora pregunto yo, cuando leemos la palabra y uno se encuentra con esto, ¿estaremos en la misma condición de querer buscar del Señor con esa intensidad? Con lo que dice el Salmo 42, lo ilustra de esa manera: como el siervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Lo estaremos buscando o hay otras distracciones más bien? Porque las distracciones te alejan, hermano. Sí. Pero la oración te acerca. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando tú tienes una intimidad con Dios, tienes un corazón abierto para que el Espíritu de Dios pueda operar en ti y tú puedas recibir aquella palabra, y aquella palabra pueda germinar en ti y dar el fruto correspondiente para el propósito con que el Señor te ha llamado. Amén. Entonces, en este momento, cuando nosotros llegamos a este lugar y adoramos a Dios, no piense en otra cosa. No piense en otra cosa. O usted, cuando estaba enamorado de su novia, usted pensaba en las caraotas. No, usted pensaba en decirle las mejores palabras bonitas, inspirado. Tenía esa fortaleza y le decía: vamos a echar para adelante, nos vamos a casar, lo vamos a lograr. ¿Cuánto alaban al Señor? Vamos a cumplir muchas metas en nuestras vidas. Pero eso es lo que escuchaba la novia. Y por lo tanto, ella creyó en usted. Y hoy en día es su esposa. ¿Ve? Pero ¿qué la motivó? La queja. No fue la queja. La inspiración a esa intimidad, a esa comunión, a esa amistad. Bueno, esa misma bendición nos tiene que suceder con el Señor cuando estamos en este lugar adorando. Miren, cuando estamos aquí adorando, en mi caso particular, yo me olvido. Cierro mis ojos ahí y derramo mi alma delante del Señor. Y el Espíritu del Señor empieza a fluir de una manera especial en mi vida. Y oye, cuando salgo, yo le agradezco al Señor muchas cosas. Amén. Porque en ese momento Él quebranta áreas que para cualquier persona eso es imposible. Imposible. Y nos lleva en una vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y decía: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Oye, cuando el Señor nos habla, qué bello es, ¿verdad? Me habló la roca de Israel. Y dice: ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres y que gobierne en el temor de Dios? Ese temor reverente. Habrá un justo que gobierne. Hermanos, muchas veces dirán: ¿pero qué vamos a gobernar nosotros? Muchas cosas, amados, ¿verdad? Muchas cosas. Muchas cosas tú puedes ponerte en las manos del Señor, porque como padre de familia tú gobiernas tu casa. Pero si tú gobiernas tu casa en el temor del Señor, hay una promesa bellísima. Miren lo que dice. Dice: será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube. ¿Cuántos se han levantado muchas veces un sábado y han salido y han visto el cielo totalmente azul, con un sol brillante, resplandeciente, sin una nube? Wow, hermano, eso es algo precioso. Amén. Figúrese cómo lo ilustra. Dice: será como el resplandor del sol en una mañana sin nube. Y dice: y como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra.
Cuando llueve, que está la tierrita, ese olor que sale característico de la tierra, y aquello todo que es seco, gris, producto, ¿verdad?, de la sequía, empieza a reverdecer. Eso pasa en nuestra vida. Cuando llega al Señor, amén, empieza a reverdecer lo bonito de Dios en ti. Y entonces, ¿qué sucede con tu vida? ¿O qué sucede con nuestra vida? Que cuando comenzamos a caminar con el Señor, entonces se cumple lo que dice el Salmo 19. Dice que los cielos cuentan la gloria del Señor y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él se paró, contempló y vio las maravillas de la naturaleza, de la creación. Pero esas maravillas nunca, en otro tiempo no fueron así. Dice que estaban desordenadas y vacías, como su vida en un tiempo y como la vida en un tiempo. Andamos desordenados y vacíos. Pero dice que Dios, a través de su palabra, ordenó los cielos y la tierra. Por eso que cuando Él ordena, el salmista al contemplar puede disfrutar de esas maravillas de la creación cuando alaban al Señor. Y escúcheme bien, muchas personas al observarlo, su nuevo caminar en Cristo, van a decir: la derrota de ese hombre se fue. Así es. Aquel hombre problemático se fue, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios viene orando en la vida de cada una de estas personas que creen en el Señor, y usted es inspiración para que otros crean. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque si dice, si Dios pudo cambiar la vida de ese hombre, si Dios pudo cambiar la vida de esa mujer, y esa vida es bella, esa vida es hermosa, entonces yo también, la mía también la puede cambiar. Ah, gloria al Señor. Eso es grande, eso es glorioso. ¿Cuánto alaban a Dios? Dice: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Tremenda palabra. Hay una promesa en el libro de los Hechos. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Al comenzar, la gente no te va a creer y te van a afligir y te van a decir: te doy 2 meses para verte ya fuera de nuevo, te doy 3 meses, te doy 4 meses, te doy 1 año, y así sucesivamente. Pero cuando hay una entrega, ¿verdad?, entonces en esa entrega Dios, tú dejas que el Señor ministre tu vida y hay un cambio, y vuelvo y repito, entonces ellos se van a dar cuenta, van a glorificar al Señor por el cambio que hay en ti, y va a ser inspiración para que ellos vuelvan. Quizás ahorita nuestra casa no sea ordenada, lo que viven a nuestro alrededor, nuestros familiares que no han llegado todavía, nuestros hijos, pero usted debe comenzar a dar el paso. Dice Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no dice mi casa y yo. O si lo dice. Dice, yo y mi casa. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Nosotros. Y a través de nuestro testimonio, de lo que el Señor hace en nuestra vida, nos convertimos en esos sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Un hombre que clama a favor de su pueblo, a favor de su iglesia, a favor de sus hermanos, a favor de su mamá, a favor de su papá. ¿Cuánto le van al Señor? Y le da también aquella palabra. Eso es lo que hace el sacerdote de la casa. Y entonces cuando dice, oye, a le está pasando algo, oye, ¿te puedo acompañar a la iglesia? Bienvenido. ¿Cuánto le van al Señor? Bienvenido. Y entonces cuando venimos a este lugar, el Señor nos quebranta. Hombre, que ni llorábamos, hermano. ¿Ah?
hombres que ni llorábamos. Empieza el Espíritu Santo a tratar de una manera tan tremenda con nuestra vida que la felicidad se hace en los pobres. Señor, y es algo especial. ¿Cuánto le van al Señor? Amén. ¿Cuánto le van al Señor? ¿Cuánto han experimentado ese gozo? Bueno, este mismo salmista, él tuvo un problema que se recuerda por muchas desde que lo cometió, pues. Lo toman como una ilustración. Pero quiero decirle algo. De este hombre testificó el Señor y dijo que él tenía un corazón conforme al de él. ¡Wow! Porque cuando David peca delante del Señor, mira, esa palabra me movió tanto. Cuando él peca delante del Señor, inmediatamente se compunge, inmediatamente se arrepiente, inmediatamente pide perdón, bendito el nombre del Señor. Y el profeta le dice: tus pecados te son remitidos. Sí, yo tenía un conflicto con esa palabra remitido, yo no la entendía. Todo el tiempo pidiéndole al Señor y la respuesta era facilita. ¿Cuánto lo van al Señor? Pero me ministró de una manera tan tremenda. Tus pecados te son remitidos. Y cuando empiezo a indagar sobre lo remitido, no es otra cosa: tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto le van al Señor? Se lo perdonaron. A David le perdonaron su pecado, pero él llevó las grandes consecuencias de su pecado. Y eso no cambia. El Señor perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre preciosa y te enseña a caminar con Él. Pero si después de esto, después que se te da la bendición de que se te da las buenas noticias de salvación, que tus pecados son perdonados, y entonces resulta que en el tiempo del caminar empiezas a hacer cosas de la antigua manera de vivir y te equivocas y llegas a Él con un corazón contrito y humillado, Él te va a perdonar, pero usted va a llevar las consecuencias de su pecado. ¿Cuánto le van al Señor? Miren, es tan tremendo que vamos a buscar el Salmo 40 un momento. Dice la palabra: ¿no lo tiene? Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Qué bendición cuando podemos clamar al que todo lo puede. Mire, al Señor que usted le sirve tiene tres atributos que no tienen otros dioses, ¿verdad? Y los tres atributos son: uno, Él es omnipotente. ¿Sabe lo que significa la palabra omnipotente? Que Él todo lo puede. Lucas 1:37 dice que para Él no hay nada imposible. ¿Cuánto le van al Señor? Dice que Él es omnipresente, que Él está en todas partes, ¿verdad? Y Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Dice: no está la palabra aún de mi boca cuando ya tú lo sabes todo. ¿Cuánto le van al Señor? Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Y David, conociendo estos atributos de Dios, dice que pacientemente él esperó en Dios porque estaba llevando las consecuencias de su pecado. Bendito el nombre del Señor. Y estaba ahí humillado en la presencia de Dios porque él quería el cambio en su vida. Él quería sentir la misericordia del Señor en él.
pero él estaba ahí esperando en Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud si nos llegamos a equivocar? ¿Cuál debe ser? Confesar nuestros pecados y arrepentirnos, ¿verdad? ¿Qué es arrepentirse? ¿Sentirse mal? No. ¿Qué es arrepentirse? Un cambio de pensamiento, quitando tu pensamiento y poniendo el pensamiento de Dios en tu vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y eso es lo que estaba haciendo el salmista en este lugar. En el Salmo 40, él lo pudo expresar de esa manera. Pacientemente esperé en qué, en la misericordia del Señor. ¿Y sabe qué hizo? Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Nuestra desobediencia, amados, nos lleva muchas veces a vivir eso, a sentirnos que estamos en un pozo, en un lodo, que mientras que más nos movemos, en vez de salir, nos hundimos más. Y dice que se quedó tranquilito, no se siguió moviendo, inventando cosas raras. No se movió, se quedó tranquilo. Dice, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó y él escuchó mi clamor. Y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si te pones en las manos del Señor, Él te va a sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuánto le van al Señor? Te va a sacar del pozo de nuestra desesperación. Cuando decimos nuestra desesperación, amados hermanos, es que en un tiempo nosotros vivimos en desobediencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te aquietas, el Señor te saca del pozo de la desesperación. Mira lo bello que hace. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué lindo es Dios. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. ¿Cuánto le van a Dios? La roca inconmovible. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es cuando usted empieza a dar pasos acertados, empieza a caminar y empieza a sentir ese corazón que cada día arde más por agradar a Dios, arde más por hacer su voluntad, arde más por caminar con Él, arde más para ser un ejemplo. Le crece ese amor por su prójimo, le crece primeramente un amor por Él. Y entonces usted ya empieza a morir, el viejo hombre empieza a morir, y entonces empieza su expresión, su lenguaje se convierte en el lenguaje celestial. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito el nombre del Señor, porque es algo que va saliendo, que va fluyendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y entonces empiezas a dar aquellos pasos certeros. Aleluya. Endereza mis pasos. Empieza a ser un hombre de éxito, una mujer de éxito. Tu hogar, hermano, va a ser una bendición. Solamente tienes que creerlo. Pero empieza tú. Yo lo creo fielmente. ¿Cuánto le dan al Señor? Entonces dice, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Y es cuando te empieza a glorificar al Señor. Amén. Porque usted reconoce que la misericordia de Dios le llegó, lo sacó del pozo de la desesperación, empezó a dar sus primeros pasos certeros en victoria. Cuando alaban al Señor. Y es el momento que usted empieza a alabar al Señor, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, y corre un río de agua viva sobre usted, que usted no para, y usted quisiera, oye, como no existiera, vamos a orar por el local, amado. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque miren esa vigilia, miren, aquí tenemos tiempo limitado, pero en la vigilia no, en la vigilia, bueno, hermano, eso es bello. ¿Cuánto alaban al Señor? Y la administración de su palabra, y la adoración, y la alabanza, y la oración.
y usted sale de ahí como un gigante atropellando todo lo que el enemigo quiera poner en el camino. Amén. Entonces dice, bienaventurado el hombre, el verso 4 dice, que puso en Jehová su confianza. Dice, no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas. Por eso es que vemos hombres agradeciendo al Señor, ¿verdad? En medio del servicio de la alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo, donde dice, oye, pero ¿por qué ese hombre siente y yo no lo siento? Porque es un hombre agradecido. Es un hombre que ha experimentado la misericordia. Es un hombre que ha dado pasos certeros. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y un hombre que no le queda de otra que alabar al Rey. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es algo grande, algo de agradecimiento, porque todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Dice la Biblia que no había ni justo ni aún uno. ¿Ven? Pero resulta que hubo alguien que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe lo que representaba la cruz en aquel momento? ¿Tiene alguna idea de lo que representaba la cruz? La cruz representaba lo que hoy en día representa la silla eléctrica o la inyección letal para algún delincuente que le condenen por pena capital. Y el Maestro llevó todo nuestro pecado, Él lo llevó ahí en la cruz. Pero algo me sorprendió, y cada día nos sorprende más, que al lado de esa cruz habían dos cruces más. Dice que fue crucificado con malhechores, y uno de ellos le empezó a injuriar: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de esta cruz y sálvanos a nosotros. Ese es un hombre que no estaba reconociendo al Señor Jesús. Pero llegó el otro y dijo: oye, mira, nosotros merecemos esta condenación por los pecados que nosotros hemos cometido, pero este justo, él reconoció ahí al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dice: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto le dan al Señor? Ahora, ¿qué representan las otras dos cruces? El camino de la vida y el camino de la muerte. Y en el centro el Señor. Amén. Que es nuestro Salvador. Amén. ¿Qué camino elegimos? Todos los que estamos aquí estamos porque elegimos el camino de la vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces, a través de este maravilloso sacrificio, no podemos ser malagradecidos, amados. Porque cuando tú experimentas el perdón del Señor, vamos a leer el Salmo 32 por un momento. Dice su maravillosa palabra. Escuche bien esto: bienaventurado aquel, y nos lo explicó la pastora en estos días, un jueves. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Quién me lo puede recordar? A ver. 3 veces bendecido. Amén. Oye, amado, no. Oye, Andrew, wow, muchacho, gloria al Señor. Futuro ministro del Señor. Amén. La nueva generación. Gloria a su nombre para siempre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi pregunta es la siguiente: imagínese que usted comete una falta que tenga una pena capital.
Imagínensenos por un solo momento y que lleven a un hombre a la condenación. Y su vida llegaba hasta ese día, porque su pecado que cometió lo llevó a que la condenación de él fuera una pena capital. No puede vivir más. Pero resulta que viene un hombre con una investimenta de autoridad, un presidente o un gobernador de algún estado donde exista eso, y le diga a ese hombre: mira, aquí tengo una boleta de indulto, tus pecados han sido perdonados, ya tú no vas a morir ahí. ¿Usted se imagina la alegría que puede experimentar ese hombre? ¿Ah? ¿Cuál era nuestro destino? El suyo y el mío. Si nos moríamos sin el Señor, el infierno, ese era el lugar donde íbamos a llegar. Un lugar del tormento donde dice las Escrituras que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Tremendo. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa misericordia de Dios que salvó nuestra vida de un lugar de condenación como ese, y nos dice que por un acto de fe, de tú creer en el Señor y creer como tu Salvador y Salvador personal, te dice que vas a obtener vida y vida en abundancia. Oye, ¿cómo no vas a vivir agradecido? Por eso el salmista en el 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo no voy a ser feliz? Tengo que ser feliz. ¿Cuánto le van al Señor? Porque fui librado de la condenación eterna. Fui librado. Esas son las buenas noticias de salvación, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, que dice, no se pierda, más que, más tenga vida eterna. ¿Cuánto le van al Señor? A su nombre le damos gloria. Amén. Dice, bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Palabra. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hermano, usted y yo somos pecadores. Pecadores, pero no practicantes del pecado. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser practicante del pecado. Porque el pecador, ¿verdad?, se va a equivocar, va a cometer errores, pero ese pecador siempre va a estar compungido, siempre se va a sentir mal porque le falló al Señor y va a su presencia. Señor, límpiame, tu sangre preciosa, perdóname, ayúdame a mejorar mi vida para continuar adelante, agradándote a ti. Ese es el pecador. Pero el practicante no. El practicante se complace en el pecado, sabiendo que es malo, se complace en hacerlo. Esa es la gran diferencia. Amén. Entonces dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y cómo? ¿Sabe, hermano? Debemos tener cuidado. En cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Pero a mí me sorprende, o nos sorprendemos a veces como pastores, ¿verdad?, de ver cómo con tanta facilidad nos mienten. Pero dice la palabra, es algo bello, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Te estás asegurando de eso, hermano? Nos estamos asegurando que en nuestro espíritu no hay engaño, porque es sorprendente la cantidad de mentirosos que uno se encuentra. Sorprendente, amado. No tienen temor de Dios. Y esto trae consecuencias. Se va apagando la luz. Se va apagando la luz.
por esa mentira que usted practica, porque usted sabe que decir mentira es malo o no. ¿Por qué la hace? Se complace en hacerla. Y se va apagando aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre en su vida. Y eso es terrible. Eso es terrible. Porque el hombre puede engañar al hombre, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Dice la Escritura: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Está viendo? Se va apagando la luz, y usted si era verdecito, bonito, cuando estaba obedeciendo al Señor, entonces se comienza a ver gris. Gris. Es tremendo. ¿Por qué? Porque le está dando cabida a hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Lo que dice el verso 2. Descubrir espíritu no hay engaño, pero si fuera al revés, ¿cómo diría? Hay engaño. Dejas de reverdecer. Dejas de reverdecer. Le voy a dar una noticia que no le va a gustar. ¿Usted sabe cómo se llama el padre de toda la mentira? ¿Ah? Ahora preguntamos, ¿quién ministra entonces cuando te conviertes en mentiroso? Cuando yo estaba sentado así como usted ahí, amado, y yo llegué a servir al Señor, esta palabra, hasta que tomé la decisión y dije, voy a reverdecer, voy a ser como ese árbol plantado junto a corriente de agua. La sequedad va a desaparecer de mi vida. ¿Cuánto le van al Señor? Va a desaparecer totalmente. Dice, mi pecado te declaré. Qué bello. Suéltalo. Suéltalo. Suéltalo, amado. Suelta el pecado. Suéltalo. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No la encubrí. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Qué bello es reconocer esto. Confesaré mi maldad. ¿Qué dice? Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Dice el 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Hay un tiempo. Hay un tiempo. Hay un tiempo que la misericordia está ahí. Hay un tiempo en que Él puede ser hallado. Porque dice la Escritura que todo aquel que pide, recibe. El que busca y el que toca. ¿Cuánto le van al Señor? Es el momento de creer que si reconoces aquellos atributos del Señor en tu vida, entonces Él te va a formar como el alfarero y usted va a ser barro en sus manos. Él te va a moldear. Él te va a hacer un vaso de honra. ¿Cuánto alaban al Señor? Vas a sentir, ¿verdad?, que cuando te vayan a usar, procura que seas un vaso de honra. Al nombre de Jesús damos gloria. ¿Ven? Mire lo que dice el verso 8. Ay, Señor, qué lindo tú eres. El verso 8 dice una palabra poderosa. Cuando tú dispones tu corazón, amado,
Cuando lo dispones, mira lo que sucede. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oh, hermano, qué lindo. Yo le voy a decir una cosa a usted. Imagínese que usted vaya caminando con su hijo que usted tanto ama, agarradito de la mano, ¿verdad? Y venga un perro a morderlo. ¿Usted cree que él va a dejar que lo muerda? Se lo carga y lo libra. ¿Cuánto le va a dar el Señor? Amén. Eso sucede con usted también. Cuando viene el enemigo que va a querer arremeter contra usted, se siente cuando lo carga. Amén. Y dice: ay, gracias, Señor, que me libraste. Amén. Amado, es algo tremendo. Ahora, lo que experimentamos el perdón, lo que experimentamos la misericordia del Señor, y tenemos un caminar precioso en Dios, ¿verdad? No crea usted que tampoco no le van a venir circunstancias a su vida en la cual vamos a ver qué fruto pues se puede recoger en medio de una dificultad. Si a usted le viene un problema y alguien lo ofende, lo hiere, entonces usted no tiene la capacidad de perdonarlo. Y eso está ahí. En la oración del Padre Nuestro, que se nos enseñó. ¿Ah? Perdona nuestras, como así nosotros también a los que nos. ¿Seguro? 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 A mí el Evangelio cada día me sorprende. Porque en el mundo, si alguien peca contra ti, no le hablo hasta que no me pida perdón, y empieza a sacar sus cosas. Pero en el Evangelio al revés. El ofendido se tiene que acercar al ofensor y pedirle perdón. ¿Cuánto lo ven el Señor? ¿Para qué? Porque el pecado en la Biblia es ilustrado como una deuda. Y usted es el único, ¿verdad?, que se puede liberar de eso. Cuando decide que no le deben nada. Y usted se libera de eso. Y usted pide perdón. Y empieza a vivir una vida a plenitud. Si usted fue perdonado, usted también tiene que perdonar. ¿Cuánto alabamos al Señor? Buenos amados, damos gracias al Señor por esta preciosa palabra. Amén. Vamos a glorificar al Señor. Amén. Y cada día le pedimos al Señor que esta palabra vaya siendo en nuestra vida ese refrescamiento, que se convierta en nuestro deleite, ¿verdad? Que no sea de azote, sino que sea de consuelo, que se nos convierta en el deleite, que nos recreamos en ella. ¿Cuánto lo van al Señor? Bueno, vamos a estar sobre nuestros pies. Bendito sea su nombre para siempre. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu incomparable amor, por tu infinita misericordia, por tus bondades que son nuevas cada mañana.
Agradezco esta mañana, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que hemos venido en este lugar a reunirnos, a congregarnos, Señor, a alabarte, a bendecirte, a glorificar tu nombre y también para escuchar de tu voluntad para con nuestra vida. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros que hemos estado en este lugar y que hemos escuchado tu palabra, pueda, Señor, sentirnos que nos haya exhortado, que nos haya edificado y que nos haya consolado de tal manera, Padre, que no seamos los mismos. En este momento, Dios mío, clamamos a ti, creyendo una poderosa victoria en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío. Padre, de tal manera que ellos puedan, Señor, salir en victoria, Padre, querido, poder tener, Señor, como aquellos pies sobre la roca que hacen mis pies como de sierva y enderezan nuestros pasos y nuestros caminos. Da victoria a cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén. Vamos a tributarle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén.